Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bueno, pues espero que también muy bien. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes el capítulo 7 de Daniel. ¿Ok? Quiero compartir con ustedes el capítulo 7 de Daniel, ya que es un capítulo profético, es un capítulo escatológico. Todos los demás anteriores, entre el 2 y el 7, no son escatológicos, son históricos. Entonces, por eso quiero brincarme al 7. Aunque realmente el capítulo 3 sí tiene un sentido escatológico, un poco, porque es cuando Nabucodonosor hace la estatua de oro y hay una persecución, ¿verdad? Que evoca a la persecución de la gran tribulación, pero bueno, no es meramente tan profético, aunque sí es profético el capítulo 3, pero decidí enfocarme más en el capítulo 7 y si Dios me permite más adelante enseñaré lo profético del capítulo 3, ¿ok? Más adelante enseñaré lo profético del capítulo 3. Pero bueno, vamos al capítulo 7, hermanos, por favor, ahí con tu libreta y tu pluma para que puedas anotar varias cosas que vamos a aprender hoy. Y bueno, el capítulo 7 de Daniel hay que fecharlo. El capítulo 7 de Daniel hay que fecharlo en el año 552 antes de Cristo. Repito, el capítulo 7 de Daniel hay que fecharlo en el año 552 antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, para este entonces, Daniel tiene 68 años, porque recordemos que ya hemos dicho que Daniel nació aproximadamente o específicamente en el año 620 antes de Cristo, ¿ok? Entonces Daniel nació en el 620, mientras que Ezequiel, su contemporáneo, nació en el año 623 antes de Cristo. Entonces Daniel y Ezequiel son contemporáneos, ¿ok? Por eso Ezequiel menciona a Daniel, ¿verdad? Ezequiel menciona a Daniel cuando dice que aún si hubiera varones tan justos como Daniel, Job y Noé, ellos solamente se librarían por su justicia. ¿Ok? Entonces, aquí estamos diciendo que Daniel tiene aproximadamente 68 años en este capítulo número 7 del año 552 y en este momento sigue reinando Babilonia. ¿Ok? Eso hay que decirlo. En este capítulo 7, Babilonia sigue reinando sobre la mayor parte de ese mundo geográficamente hablando, ¿ok? Entonces, bueno, el versículo 1 dice, bueno, este capítulo se llama Visión de las cuatro bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, ¿ok? Entonces, bueno, Belsasar le sigue a Nabucodonosor la sucesión del reino, ¿ok? Entonces ahorita vamos a hablar de Belsasar. Belsasar es hijo de Nabónido, otro rey que estaba en Babilonia, pero de una u otra manera se ha llegado a poner en un parentesco de hijo de Nabucodonosor. Ahora, dice aquí, versículo 2. Bueno, perdón, 1. Mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. 2. Daniel dijo, yo miraba en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ok, hermanos, bueno, me voy a ir versículo por versículo para que lo puedan entender. Entonces dice el 2. Miraba yo en mi visión de noche y aquí los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ok, al decir el gran mar, está evocando a los países gentiles, ok, a las naciones gentiles. En la Biblia, la mayoría de las veces, hablando escatológicamente, se dice que el mar son los gentiles. Por eso en Apocalipsis capítulo 13, que lo puedes leer, Apocalipsis capítulo 13, dice que la bestia sale del mar, o sea que la bestia sale del pueblo gentil, la bestia sale de los gentiles, ¿ok? Entonces, esa bestia de Apocalipsis capítulo 13 sale de los gentiles
Y de igual manera, estas 4 bestias están combatiendo en los 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar, o sea, naciones gentiles. Vamos a mencionar las bestias del capítulo 2 que son gentiles. Dice el 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Okay, 4 bestias diferentes salen del mar, de los gentiles. Vamos a ver esas potencias gentiles, ¿quiénes son? La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Ok? Entonces, la bestia del versículo 4, hermanos, hay que saber que la primera era como león, es Nabucodonosor, ¿ok? Esta que es como león, a Nabucodonosor muchas veces en la Biblia se le identificó con un león. Entonces, la primera era como león, Nabucodonosor, con Babilonia, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, porque hay que recordar que Nabucodonosor su gloria fue quitada cuando fue a pastorearse como las bestias del campo. Fue levantada del suelo y se puso en esta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ok, entonces Nabucodonosor, cuando su orgullo lo levantó de más, Dios lo humilló, le regresó el poder, pero se lo regresa con menos poder. Ok, ya no es el mismo Nabucodonosor de antes, ahora es un águila que ya no tiene alas, se las arrancaron para que camine ahora. 5. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, que este oso es el imperio medio persa, la cual se alzaba a un costado más que el otro. Ok, la cual se alzaba de un costado más que del otro. El imperio persa fue más alto que el imperio medo, ok. Aunque Media y Persia se unificaron para las conquistas que iban a hacer, Persia se levantó más que el imperio de Media. Aunque eran aliados, Persia se levantó más, por eso dice que este oso se le alzaba más un costado, ¿ok? Entonces ese oso se está levantando, pero se levanta más un costado, y ese costado más levantado de ese oso es Persia. Ahora dice, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Esto fue lo que hizo Media Persia. Cuando Media Persia conquistó Babilonia y absorbió el paganismo babilónico y aparte devoró más países. 6. Después de esto miré, versículo 6, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora, hermanos, en el versículo 6 dice que Daniel vio otra bestia semejante a un leopardo. Históricamente, todos los estudiosos, todos los historiadores, o al menos el 90%, han ubicado que esta bestia de leopardo es Alejandro Magno, ¿ok? Porque Alejandro Magno en 13 años, de los 20 a los 13, conquistó lo que realmente ningún rey pudo hacer en tan poco tiempo, ¿ok? Entonces, este leopardo es Alejandro Magno en el imperio griego, que el imperio griego también es bronce, y tiene 4 alas de ave en sus espaldas. Estas 4 alas van a representar cuatro reyes. Ok, hermanos, va a representar 4 reyes que sucedieron a Alejandro Magno. Entre esos 4 reyes estaba Casandro, estaba Lisímaco, estaba Seleuco y estaba Ptolomeo. Ok, Casandro, Silímaco, Ptolomeo y Seleuco. Ahora, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante, porque ya de aquí en adelante la Biblia solamente se va a dejar a un lado el reino de Casandro y de Lisímaco,
que estaba en Asia Menor y también en Grecia, y se va a concentrar en Ptolomeo y en Seleuco, ¿ok? De aquí en adelante, del capítulo 7 en adelante, la Biblia se va a enfocar en el reino seleucida, que encabezó Seleuco, y en el reino de Ptolomeo. Tenía esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Versículo 6. ¿Por qué 4 cabezas? Porque son los 4 que sucedieron a Alejandro Magno. Alejandro Magno no tuvo hijos. Entonces, cuando él muere, no hay una sucesión a su hijo del reinado, sino que Alejandro Magno sucede el reino a 4 de sus generales, de sus más fieles generales, que ya los mencioné los nombres. Ahora, ya se viene lo bueno, hermanos. Dice el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia. Ya vamos a entrar con la cuarta, ¿ok? Ya dijimos, el águila y el oro es Babilonia. El oso y la plata es Media Persia. Ahora, Grecia es el leopardo y el bronce. Y ahora vamos a entrar a la cuarta bestia, que no se parece a ninguna, es una bestia terrible, dice Daniel, terrible como ninguna otra, y nos va a evocar al barro y al hierro, al barro y al hierro, ¿ok? Aquí dice, versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Y recordemos que Daniel 2 dice que Roma es el hierro. Tenía de hierro, devoraba y desmenuzaba, porque eso fue lo que hizo Roma. O sea, Roma, no ha existido otro imperio tan poderoso como Roma que conquistó tanto. Y era muy diferente, dice, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Hermanos, aquí pongamos atención. Era muy diferente de todas las bestias. O sea, Roma, si bien viene de allí, pero es peor que las que vio. Es diferente que el águila, es diferente que el oso y es diferente que el leopardo. Es peor. Era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella. Y esta bestia romana tiene 10 cuernos. Tiene 10 cuernos, ¿ok? Aquí ya nos va a aventar a Apocalipsis 13.1. O sea, aquí la concordancia nos envía Apocalipsis 13.1, que también lo tienes que leer. De hecho, ahorita con este capítulo de Daniel, capítulo 7, hermano, tú tienes que leer Apocalipsis capítulo 13. Tienes que leer Apocalipsis capítulo 13 y leer Apocalipsis capítulo 17, donde habla de los 10 reyes también. Eso tiene que ir de la mano. Y dice, tenía 10 cuernos. Roma, hermano, en el último tiempo, en la confederación de la cual habla Apocalipsis 17, de la cual ahorita voy a decir un poco. Bueno, vamos a Apocalipsis 17, por favor. Bueno, mira, el capítulo 17 lo tendrías que leer completo para poder entender Daniel capítulo 7, pero voy a dar voy a dar indicios, ¿ok? Para que lo puedas entender. Bueno, Apocalipsis 17 se llama la condenación de la gran ramera. Y resulta que la gran ramera está sentada en una bestia. Eso lo dice 17.3. La gran ramera está sentada en una bestia. ¿Cuál bestia? La bestia de Daniel 7, que tiene 10 cuernos. Dice Daniel capítulo 10, dice Apocalipsis 17:17. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la bestia de Daniel capítulo 7, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición.
Todo esto lo voy a explicar, hermanos, más adelante, ¿ok? No me lo estoy comiendo esto, lo voy a explicar más adelante cuando entre en Apocalipsis en este punto. E ir a perdición y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, y se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y Roma literal está sentada sobre 7 montes. Geográficamente hablando, Roma está sentada en 7 montes, ¿ok? Sobre los cuales se sienta la mujer. 10, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. 11, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Ok, bueno, el anticristo es el octavo, ok, el anticristo es el octavo, y eso lo vamos a ver cuando veamos a Antíoco Epífanes. El Antíoco Epífanes también fue el octavo de la dinastía seleucida, de Seleuco. 11, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán la autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ok, hermanos, entonces, en el último tiempo se va a hacer una confederación de 10 reyes que tienen influencia romana, pagana romana. Estos 10 reyes, en el último tiempo, cuando arranque la semana 70, la semana de la tribulación, la semana de 7 años, en ese último tiempo, hermanos, se van a levantar 10 reyes, ¿ok? Todos esos 10 reyes tienen la mentalidad de Roma, un paganismo romano, un espíritu pagano romano, y eso hay que saberlo. Por eso yo les he dicho a los hermanos aquí de la iglesia que aparte de que estamos viendo a Jerusalén, también estamos viendo a Roma, ¿ok? Ahorita el Papa se está peleando mucho con los monseñores y con los cardenales y todo eso, porque el Papa es muy liberal. O sea, ahorita el Papa es muy liberal, está aceptando muchas cosas de la agenda LGTB, está cediendo de una manera muy evidente a la agenda LGTB. Algunas cosas todavía no las acepta, pero cuando las acepte el Papa, la cosa para el pueblo de Cristo Jesús, los que no vamos a aceptar esas cosas, pues es probable que se ponga más difícil para nosotros, ¿ok? Entonces hay que estar viendo lo que hace el Vaticano, hermanos. Yo se los he dicho aquí a la iglesia, hay que estar observando lo que hace el Vaticano, leyendo noticias sobre el Vaticano, leyendo noticias sobre lo que hace el Papa, porque como es el imperio cuarto, del cual es el último que está escrito en la Biblia que va a revivir, y también es un imperio del cual salen los últimos 10 reyes, que es una confederación que va a servir al anticristo. 10 reyes van a servir al anticristo. Entonces hay que estar viendo lo que hace Roma, ¿ok, hermanos? Allí busca noticias de Roma, suscríbete a canales que te den noticias de Roma para ver cómo está operando y cómo está actuando, porque Roma, por ser la madre de las rameras, donde se hace todo tipo de abominaciones. De hecho, la Biblia enseña en Apocalipsis 16 al 18 que en Roma nacen todas las abominaciones que pueden existir, todas ahí nacen. Y también no solamente ahí nacen, sino que tienen la sangre de los profetas y de los mártires, ¿ok? Roma. Entonces, hermanos, hay que estar viendo Roma, hay que ver qué hace, que si el Papa ya permitió padrinos homosexuales, transexuales para apadrinar a los niños en la Iglesia Católica, que si ya el Papa corrió a ciertos cardenales porque los cardenales son conservadores y el Papa es liberal, que si ya el Papa todos los días se reúne con transexuales, porque esa es la verdad, todos los días el Papa se reúne con transexuales. Allí en el Vaticano, tú lo puedes buscar ahí, aquí en internet, y de hecho te invito a que lo hagas. El Papa todos los días se reúne con transexuales, y el Papa ha dicho que cada quien busca a Dios como puede, ¿ok? Entonces, como todas las aberraciones y abominaciones salen de Roma, hay que estar viendo qué hace Roma para saber cada vez más el fin de los tiempos. Hay quienes dicen
Y es verdad, es completamente cierto, y la Biblia lo dice, que nadie sabe ni el día ni la hora cuando regrese el Señor. Eso es verdad, nadie sabe ni el día ni la hora, pero sí podemos saber la temporada. La temporada sí, y eso lo dijo Cristo. Vean la higuera, de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas, saben que ya se aproxima el tiempo, ¿ok? Que el verano está cerca. Entonces, hermanos, no sabemos ni día ni hora, no, pero sí sabemos temporadas. Y al estar viendo a Israel, a Jerusalén, y al estar viendo lo que hace Roma, podemos saber cómo va a ir progresando y cómo va emergiendo el sistema del anticristo. Porque mucho del sistema que va a ser el anticristo, aunque va a ser político, cuando salga el falso profeta se ancla de un sistema pagano, babilónico, romano. Ok, hermanos, entonces, por favor, hermanos, estén viendo lo que hace Roma. Yo sé que nosotros no tenemos nada que ver con Roma, nada tenemos que ver, pero sí tenemos que ver las noticias y lo que hace para saber el fin de los tiempos, ¿ok? Entonces, regresamos a Daniel 7, por favor. Regresamos a Daniel 7. Entonces dice Daniel 7:7 en los últimos dos renglones de Daniel 7:7 dice que tenía 10 cuernos. Ahora, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Hermanos, está saliendo un cuerno pequeño entre esos 10 cuernos. Entonces, la bestia tiene 10 cuernos. Los 10 cuernos son reyes. En la Biblia y en el lenguaje apocalíptico, los cuernos son reyes y reinos, ¿ok? Entonces, ya lo puedes anotar. ¿Qué son los cuernos tanto en Daniel como en Apocalipsis? Los cuernos son reyes y son reinos. Y en Apocalipsis dice que la bestia tiene diademas. Bueno, las diademas son lo que es la bestia, lo que dice la bestia, lo que hace la bestia y quién es la bestia. ¿Ok? Así como el sumo sacerdote traía aquí una diadema que decía santidad a Jehová, y eso es lo que se supone que era el sumo sacerdote, santo a Jehová, así, las diademas en Apocalipsis capítulo 13 son lo que la bestia es, dice, hace y quién es, ¿ok? Y los cuernos del versículo 8 dice que yo contemplaba los cuernos, y aquí sale otro cuerno. Entonces la bestia tiene 10 cuernos y sale un cuerno pequeño, que ya son 11. Este cuerno pequeño es el onceavo, Ahora dice que es un cuerno pequeño. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Entonces 10 más el cuerno pequeño, 11. Pero si son arrancados 3 cuernos, 11 menos 3, 8. 8, hermanos, significa dedicación. 8 significa dedicación. ¿Por qué? Por eso a los niños hebreos se les circuncida al 8º día, porque en ese momento los estás dedicando a Jehová, los estás dedicando al Señor. Entonces 8 significa dedicación, y el anticristo es un rey dedicado para la tribulación, ¿ok? Hay que decir esto, el anticristo es un rey dedicado que Dios permitió y Dios hace, porque Dios lo va a hacer, que el anticristo purifique al pueblo judío y purifique a la iglesia cristiana, ¿ok? Cuando empiece la persecución, en la semana 70. Entonces hay que decir eso, hermanos, el anticristo es el 8º rey. 8 significa dedicación. Entonces el anticristo está predestinado, porque eso lo dice la Biblia, el anticristo está predestinado para que sea un objeto, para que sea un instrumento para limpiar al pueblo judío y para limpiar a la iglesia cristiana en el último tiempo, y de esa manera la iglesia alcance la pureza de la cual habla Efesios capítulo 5. Entonces hay gente que se espanta con el anticristo y gente que no quiere hablar del anticristo, pero el anticristo es un hombre dedicado predeterminadamente en la presciencia de Dios. Es una persona que Dios va a usar como un instrumento de purificación, que Dios dedicó para ese momento. A Dios nada se le salió de las manos. No es como que a Dios, un anticristo,
¿qué vamos a hacer con él? No, Dios usó el anticristo, Dios va a usar el anticristo para purificar al pueblo judío y a la iglesia, ¿ok? Ahora, cabe destacar que en este versículo 8, ese cuerno pequeño también está hablando de Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes fue el octavo, o sea, fue el octavo rey Seleucida, de la dinastía Seleucida, es el octavo, porque lo que hizo Antíoco IV Epífanes es un tipo del octavo rey de Apocalipsis 17, que es el último anticristo, el hombre de pecado, el hijo de destrucción. Pero Antíoco IV Epífanes, hermanos, es un tipo del anticristo. Antíoco IV Epífanes, históricamente hablando, hizo mucho daño a Jerusalén. A Antíoco IV Epífanes hay que ubicarlo por ahí del año 170 al 164, que fue su persecución contra el pueblo judío. Entonces, a Antíoco IV Epífanes, la historia de él se encuentra principalmente en el libro de los Macabeos, ¿ok? Históricamente hablando, la historia de Antíoco IV Epífanes está en el primer libro de los Macabeos. Entonces, ¿qué hizo este señor Antíoco IV Epífanes, que estuvo durante el Imperio griego 170 años antes de Cristo? Bueno, algo que hizo este Antíoco IV Epífanes, por ejemplo, Antíoco IV Epífanes prohibió la circuncisión. Antíoco IV se fijaba si el niño estaba circuncidado. Si el niño estaba circuncidado, mataba al niño y mataba a la mamá con la misma lanza o con la misma espada, ¿ok? Ponía a uno adelante del otro y a los dos lo traspasaba si el niño estaba circuncidado. Entonces Antíoco IV prohibió la circuncisión. Antíoco IV sacrificaba cerdos en el altar, cosa que está prohibido, sacrificar cerdos. Mataba judíos en Shabbat, en sábado. Mataba judíos en Shabbat porque no se defendían. Hasta que un día Judas Macabeo, que libró a Israel de Antíoco, un día Judas Macabeo se puso a pensar, y eso está en la historia en Macabeos, y dijo: si seguimos sin defendernos en Shabbat, vamos a terminar exterminados completamente, nos van a pulverizar. Si nosotros seguimos sin defendernos en el sábado, vamos a desaparecer. Tenemos que defendernos aún aunque sea sábado. Y de esa manera Judas Macabeo hizo la revuelta que acabó con Antíoco. Ahora, otra cosa que hacía Antíoco IV Epífanes, que es el 11º cuerno, es parte del 11º cuerno que estamos leyendo aquí en el versículo 8 de Daniel 7. También quemaba rollos de la Torá. O sea, Antíoco Epífanes quemaba rollos de la Torá, ¿ok, hermanos? La Biblia tomaba los rollos y los quemaba. Prohibía las fiestas. Y lo peor que hizo Antíoco Epífanes fue que profanó el lugar santísimo metiendo una estatua de Zeus, una estatua griega, de un dios griego. Metió la estatua de Zeus al lugar santísimo. Y esa fue la gran profanación, y esa es la gran abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. El que lea entienda, de Mateo 24:15. ¿Ok, hermanos? Ahora, la abominación desoladora de la cual habló Cristo Jesús en Mateo 24:15 se cumple en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, cuando el anticristo entre al templo. Ok, entonces voy a decir dos cosas. Antíoco Epífanes es el cuerno de Daniel 7:8. Número 1, Antíoco IV Epífanes es el cuerno de Daniel 7:8. Es un cuerno, pero no es la bestia. Y en el último tiempo se va a manifestar la bestia completa. O sea, lo que persiguió al pueblo judío 170 años antes de Cristo fue un cuerno, el 11º cuerno, Antíoco Epífanes. En el último tiempo se va no a levantar el cuerno, se va a levantar la bestia completa.
la bestia completa, ¿ok? Esto lo dice Apocalipsis capítulo 13. Se va a levantar la bestia completa, no un solo cuerno. Y la segunda es que en la última, la profanación que hizo Antíoco IV Epífanes, una profanación fue meter a Zeus al lugar santísimo, pero la profanación del tiempo final, hermanos, es cuando el anticristo entre en el templo de Dios, como lo dice 2 Tesalonicenses, haciéndose pasar por Dios y pidiendo adoración como Dios, ¿ok? Entonces eso va a ser lo que va a pasar. Antíoco Epífanes es un tipo, pero el anticristo final es 100 veces, 500 veces más grande que lo que más grande y más perverso que lo que fue Antíoco IV Epífanes, ¿ok? Entonces, bueno, después el versículo 9 dice que estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, ¿ok? Bueno, este video lo voy a acabar aquí porque todo lo demás es una secuencia de lo que estamos diciendo. Todo lo demás ya se entiende de una u otra manera. Y este video lo culmino aquí. Sí, como digo, hermanos, este video lo termino aquí. Nada más quiero añadir unas cosas. El anciano de días del versículo 9 es Jehová, es el Padre, ¿ok? El Hijo de Hombre que viene hasta el anciano de días del versículo 13 es Jesucristo, Hijo de Hombre, como lo dijo en los evangelios él. Él es el Hijo del Hombre del versículo 13. Después, uno de los que asisten explica a Daniel todo lo que va a ser ese cuarto reino, y hay que poner mucha atención en lo que hace el cuarto reino. Y dice que hablará palabras contra el Altísimo, cambiará los días, dice que quebrantará la ley. Todo eso lo hizo Antíoco IV Epífanes. En el último tiempo lo va a volver a hacer el anticristo, ¿ok? Y aquí deja claro, del versículo 17 en adelante, los 10 cuernos que ya expliqué, ¿ok? Yo lo expliqué desde el principio, pero aquí tú lo puedes corroborar con la explicación, ¿ok? Toda esta explicación lo puedes corroborar, lo de los 10 cuernos, el 11º cuerno, el 8º cuerno, ¿ok? Bueno, entonces, hermanos, espero que te haya servido este video para seguir entendiendo Daniel y que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.